Hola, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad continuamos con las operaciones con números enteros. Ya en videos anteriores abordamos lo que es el concepto de número entero, valor absoluto, opuesto de un número entero, relación de orden en los enteros, entre otros conceptos o nociones. Luego continuamos con la adición y sustracción con números enteros. En ambas operaciones analizamos los posibles casos con los cuales nos podemos encontrar al adicionar dos enteros o al sustraer dos enteros. En esta oportunidad entonces le vamos a dar paso a la multiplicación de números enteros. Entonces, para eso vamos a partir de una situación que nos va a permitir obtener ese primer ejemplo de cómo ese proceso de multiplicar con dos números enteros. Dice, para cada uno de los 5 días que hubo clases la semana pasada, Camila le prestó a Juan 700 pesos para comprar algo en el descanso. ¿Cuánto dinero le debe Juan a Camila? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que se quiere en el problema de nosotros. La pregunta nos da mucha idea. Y con base en eso yo puedo decir, no, en este problema lo que se quiere es que yo determine cuál es ese valor o cantidad que finalmente o al fin de semana Juan le debía a Camila. Entonces recordemos, como estamos en el conjunto de los números enteros, entonces cuando se trate de deuda, eso hay que representarlo con signo menos, es decir, con un número negativo. Nos dice el problema que para cada día de la semana le prestó 700 pesos. O sea, cada día de esos fue una deuda de 700 pesos. Como cada día fue una deuda, entonces hay que representarlo con menos 700. Entonces, el lunes le prestó 700, el martes igual, miércoles igual, jueves igual cantidad y viernes igual cantidad. Recuerden, como es deuda, se representa con una cantidad negativa, porque quizás alguien o alguno de ustedes se preguntará, profesor, ¿y por qué escribe menos 700? Si acá en el problema está el 700 positivo. Entonces, ¿por qué lo escribo como menos 700? Porque es una deuda. Es deuda que debe Juan a Camila. Entonces, ¿cuántas veces tengo ese valor que me representa la deuda? Lo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por eso inicio con el 5 y el por. Recuerden que el por es o indica veces. Lo que yo he escrito hasta el momento ahí quiere decir 5 veces, 5 por 5 veces. 5 veces que 5 veces menos 700. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, ¿qué he representado acá? ¿O qué operación tengo? Tengo 5 por menos 700, es decir, una cantidad positiva que es el 5 multiplicada por una cantidad negativa. ¿Cuánto da eso? Entonces, para eso, vamos a olvidarnos nada más por un momentico que estamos en los enteros y vamos a hacer de cuenta de que estamos con números naturales. Entonces yo diría 5 por 700. ¿Cómo hago eso? Si lo quiero hacer de una forma sencilla, multiplico 5 con 7. O sea, 5 por 7, ¿cuánto es? 35. Me hizo falta multiplicar con estos dos ceros. ¿Qué hago? A ese resultado 35 le voy a agregar esos dos ceros
¿Y qué me va a resultar? 35 acompañado de 2 ceros. ¿Y cuánto es 35 acompañado de 2 ceros? Eso da 3500. O se me forma la cantidad 3500. Ahora sí, necesito que volvamos a tener presente que estamos en el conjunto de los números enteros, que este es positivo y que este es negativo. Esta es la parte donde debemos de poner mucho cuidado porque marca la diferencia con el conjunto de los naturales. Y es, como yo tengo aquí un número positivo y tengo acá otro negativo, es decir, los dos números tienen distintos signos o diferentes signos, entonces ese resultado debe de quedar con signo negativo. Por eso el resultado que me da es menos 3.500 pesos. Ahora sí, yo debo de saber interpretar ese menos 3.500 en cuestiones de negocio o en cuestiones donde haya plata de por medio. Ese menos 3.500 me da a entender que es una deuda o pérdida, pero en este caso, como estamos hablando es de deuda, entonces así lo voy a interpretar. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta a la pregunta? ¿Cuál puede ser? Entonces, Juan le debe a Camila 3.500 pesos. Esa sería la respuesta. Pasemos con la siguiente situación. Dice, cada hora Eduardo desciende 18 metros por un pozo como el que se observa en la imagen. ¿A qué profundidad se encontrará cuando hayan pasado 7 horas? Entonces, según el problema, cada hora Eduardo desciende o baja 18 metros. Como desciende o baja, por eso lo represento con menos 18 metros. Recuerden, descender es contrario a ascender o a decir que se dirige hacia arriba. Es lo contrario. Como es lo contrario, por eso va acompañado de ese signo menos para que quede menos 18. Ahora sí, a la segunda hora desciende otros 18 metros. A la tercera hora también desciende otros 18 metros. A la cuarta hora igual, a la quinta hora igual, a la sexta hora igual y a la séptima hora igual. Está bajando siempre la misma cantidad de metros. Entonces, yo miro aquí que tengo un sumando menos 18. ¿Cuántas veces lo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces, ¿cómo sería la representación si voy a transformar esa situación en una operación? Entonces quedaría 7 veces, o sea, 7 por, ¿cuánto? ¿Cuál es ese factor, ese sumando que se está repitiendo? Menos 18, entonces por eso escribo menos 18. ¿Igual a cuánto? Vuelvo y hago lo mismo que en el paso anterior. ¿Qué puedo hacer inicialmente? Multiplico 7 con 18. 7 con 18, ¿cómo hago eso fácilmente? Puedes componer a 18 y decir 7 por 10, 70. Ahora 7 por 8, 56. 70 más 56, 126. Si no soy capaz de hacerlo así, hago eso normal. Multiplico el 7 con el 8 y luego el 7 con el 1 y realizo la suma de los productos parciales. Ahora que veo que este es positivo y este es negativo, como tienen signos contrarios, distintos, diferentes, por eso ese resultado debe de quedar negativo. ¿Cuál sería mi respuesta a la pregunta que se formula? Diría, pasadas las 7 horas, Eduardo se va a encontrar a 126 metros de profundidad. Como estoy utilizando la palabra profundidad, por eso no es necesario que yo en la respuesta escriba menos 126, sino que apenas digo 126. Si no voy a utilizar la palabra profundidad, entonces podría decir
pasadas 7 horas, Eduardo se va a encontrar a menos 126 metros. Ahora sí, analizaba esas dos situaciones y habiendo practicado con dos multiplicaciones, entonces miremos cuáles son esos posibles casos. Entonces, tenemos un caso que es ¿cuál? 24 por 6. 24 es positivo y 6 es positivo. ¿Cuánto me da 24 por 6? Si usted allá en su casita, desde la comodidad, hace esto pausadamente, tranquilamente, ¿cuánto le va a dar eso? 144. Como los dos son positivos, como 24 es positivo y 6 es positivo, por eso el resultado es positivo. Ahora tenemos menos 15 por menos 8 igual. Entonces, ¿qué observo? El primero es negativo y el segundo es negativo. Pero inicialmente voy a hacer de cuenta de que ambos son positivos, que los voy a multiplicar como números naturales. Entonces diría 15 por 8, 120. Ahora, como los dos tienen el mismo signo, o sea, negativo, el resultado va a ser positivo. Por eso queda 120. Ahora pasemos a analizar otro caso. Y es donde tengo el primero positivo y el segundo negativo. ¿Qué hago? Lo mismo que en el anterior. Multiplico 42 por 12. ¿Cuánto da 42 por 12? Da 504. Ahora, como el primero es positivo y el segundo es negativo, o sea, los dos tienen signos diferentes, distintos, entonces el resultado debe quedar negativo. Continuamos, menos 14 por 35. Aquí que observo, el primero es negativo y el segundo es positivo. 14 por 35 me da 490. ¿Cómo? Como el primero es negativo y el segundo es positivo, por eso es que el resultado queda negativo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que cuando los números que estoy multiplicando, o sea, dos números enteros, tengan el mismo signo, sin importar si es positivo o si son negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Por eso estos dos aquí nos dieron positivo. Y observen acá, estos dos que nos dieron negativo, ¿es por qué? Porque los dos números enteros tienen signos diferentes. Conclusión, números enteros con signos diferentes va a dar siempre negativo. Signos iguales me va a dar positivo. Continuemos, vamos a practicar con algunos ejemplos. Entonces, menos 12 por 11, ¿cuánto me da? Me da 132. ¿Y 132 cómo? Negativo, o sea, menos 132. 28 por 11, ¿cuánto me va a dar eso? 298. ¿Y por qué da positivo? Porque ambos son positivos. ¿Cuánto me va a dar 42 por menos 15? Eso me va a dar 530. ¿Y 530 cómo? No, corrijo. 630. ¿Y 630 cómo? ¿Positivo o negativo? Como hay uno positivo y otro negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Continuemos. Tenemos menos 85 por menos 6. Como ambos son negativos, ese resultado debe de ser positivo. Entonces, les recuerdo, si los números enteros tienen igual signo, el resultado va a ser positivo. Observemos los resultados que nos dieron positivos, que son los que están en amarillos. Observen, los dos enteros tienen el mismo signo, positivo, positivo. Y acá, negativo, negativo. En cambio, los que tienen signos diferentes nos dan negativo. Nos vemos en el siguiente video.